experimento genético creado por la CIA, que incluye el ADN de orangután, de George W. Bush y de Hugo Chávez, que a decir verdad, los tres son casi lo mismo, e insertado en el hermano pequeño de Oleguer, de ahí su gran parecido con el defensa farsalonisto. Fue creado para ver cómo sería el comportamiento de un ser, que tuviera todas estas características genéticas, dictatoriales, genocidas, fascistas, come niños, anti-independentistas, manicuristas. En secreto fue llevado a Alemania y fue criado junto con el famoso niño loco alemán, y al niñato lo pusieron como hermano adoptivo del mismo, donde aprendió mucho de él, de sus conductas, aunque muchas veces llegaron a pelearse, y la causa de su locura que hizo volver trizas su propia computadora, por fin la tenemos, y se cree que fue por culpa de este individuo, pero eso lo hablaremos después. Ahora haremos un repaso, tanto de su ecología, como del vídeo que lo llevó a la fama, pero esta lo hizo morir. Ecología. En los primeros meses de vida, vivió en un laboratorio del Área 51, después cuando tenía 12 meses, fue enviado a Alemania, ya que además que aprendió a hablar de inmediato, pero desgraciadamente puras gilipolladas sobre Estados Unidos, algo que heredó del ADN de Hugo Chávez, pero los empleados del famoso complejo, no pudieron soportar tanta habladuría, y lo enviaron en forma secreta a Alemania, y fue adoptado por la mamá del niño loco alemán, la cual le dio cuidados secretos, no lo dejaba salir de la casa, por sus rasgos simiescos, algo propio del orangután y Chávez, hasta que tuvo los 6 años, ya que cuando el niñato se dio cuenta que en donde vivía era un país capitalista, y además por los gustos dictatoriales de Bush y Chávez, aprendió sobre Adolf Hitler, y rápidamente empezó a hablar otra vez gilipolladas, pero sobre Alemania y críticas favorables sobre Hitler, por lo que la madre de estos dos fenómenos, empezó a enloquecer, pero como veía que su hijo biológico era por lo menos más normal, entregó a la CIA, y estos no tuvieron más opción que enviarlo a España, a una ciudad llamada Valencia. Ahí en adelante empezaría una nueva etapa en su ecología. La vida en Valencia y el camino a la infamia. En Valencia este ser empezó a ser un verdadero fenómeno, todo el mundo lo miraba por sus rasgos simiescos, así que este empezó a vivir pidiendo limosna, algo que siempre lograba, pero después, descubrió las drogas, y empezó a consumirlas, por lo que adquirió una fuerza y poderes sobrehumanos, y empezó a robar y asustar a los vecinos, e incluso robó una Windows Satanás XP, y también invadió un apartamento abandonado en la ciudad, y pronto se volvió una amenaza. La policía de la ciudad, que era más pésima que el carajo, se la pasaba comiendo rosquillas y durmiendo, así que este ser siguió libre, hasta que Iker Jiménez se enteró de los hechos, y fue tras el niñato en su nuevo documental, La criatura de Valencia. Iker había conseguido enormes fondos, tras el éxito de su investigación del perro de Belmes, y ahora buscaba más, entonces se metió en el metro, y logró encontrar milagrosamente al niñato, que ahora hacía de las suyas en el metro de la ciudad, pero apareció un veterano de la CIA denominado el superabuelo, enviado para capturar y destruir a el niñato, usando sus armas cibertrónicas. Iker Jiménez logró capturar las siguientes imágenes, en donde el veterano utilizó sus dotes de persuasión, pero cuando el niñato empezó a hablar gilipolladas y a reírse de él, el superabuelo utilizó sus dotes violentos, y el niñato cagado y a punto de orinar utilizó una última palabra. Hijo de puta. Después el superabuelo llamó al gobierno de Estados Unidos, y pidió refuerzos para capturarlo, ya que lo veía peligroso. Entonces ahí empezó la búsqueda de reclutas para capturar al infame ser, y gracias al vídeo de Iker, la búsqueda se hizo en apenas 2 días. Infamia y muerte del niñato con su hermano al nacer. El niñato empezó a ser buscado en todo el mundo, el único escondite que encontró fueron las alcantarillas de Valencia, donde se pondría a rogar a Dios, y a aguantar su olor a mierda. Su madre murió por semejante olor, y a ser picado varias veces por el culo, por las cucarachas, y a comer ratas, pero la búsqueda fue todo un éxito y fue capturado por Estados Unidos, y fue llevado frente a George W. Bush. Cuando lo tenía de frente, empezó a chillar y a gritar, «¡Muerte al imperio! ¡Muerte al imperio!». Propio de Chávez, pero Bush se cansó, pero cuando lo iba a matar, apareció el Fari, y con su voz supersónica, el niñato enloqueció, y su cerebro explotó. Así sus andanzas y daños a la propiedad privada en Valencia habían terminado, pero todavía era una leyenda viviente. Incluso Robin Williams, en su show, Soy mejor que Chris Rock, empezó a hablar de él, y su show empezó a agarrar tantos televidentes, que incluso el mismo Chris Rock llegó a la bancarrota, y también el niñato, antes de morir, le lanzó un nuevo a David Bustamante. Además de subnormal es gay. El niñato y el niño loco alemán. Como se pude leer arriba, la culpa de la demencia del niño loco alemán fue la muerte de su hermano adoptivo. En este vídeo se puede ver todo lo que pasó. El niñato y el NDB.
Otra de las personas más influyentes en la vida del niñato fue su primo NDB, el cual no se sabe si ha muerto por sobredosis, o sigue investigando en laboratorios H&S una fórmula revolucionaria para el lavado del pelo mediante huevos frescos. El NDB, en cualquier caso, siempre ha intentado, sin éxito, reintegrar al niñato del metro en la sociedad, aprovechando su abrumador dominio del lenguaje y su buena sintonía con los huevos frescos. Personajes que odian al niñato del metro de Valencia. Chuck Norris a punto de darle una patada giratoria al niñato del metro de Valencia. Buscar en YouTube cualquier nombre de los que aparece a continuación seguido de niñato metro Valencia para comprobación cómo ocurrió la muerte. Existen diversas teorías. Apareció Goku, le lanzó un Kamehameha, y lo mató. Apareció Naruto, le lanzó un Rasengan. Y lo mató. Apareció Ichigo y activó un Bankai. Y lo mató. Apareció Luffy, usó un Jet Pistol. Y lo mató. Apareció Leónidas, que dijo: "This is Sparta". Y lo lanzó a las vías, y lo mató. Apareció Shawn Michaels, le dio una Sweet Music, y lo mató. Apareció Asnar y empezó a hablar y el niño se suicidó, vamos que lo mató. El señor ese cogió un palo y le reventó los cojones y lo mató. Apareció el Wyoming y lo mató de aburrimiento, claro, pero igualmente lo mató. El del tren cogió una zapatilla y lo mató. Fue Rick Rolleado. Se encontró con Sebastián Buemi y al ver su cara de feo murió, aunque también dicen que el cafre ese de Buemi le atropelló. Ya sabéis cómo es el deliante. Unos igualdistas le pegaron una paliza y el señor les dio €1 por la faenita. Y murió. Vino un emo y le dio una paliza, luego el niño se suicidó de la humillación. Vino Chuck Norris y lo mató de tal forma que no fue ni al infierno, patada giratoria, pues. Vino un metalero, le dio una paliza con su Gibson y lo mató bien. Vino Pirámide A de Silent Hill y lo violó primero antes de matarlo con su cuchillo gigante. Vino Dimitri y le aconsejó morirse. Vino Kyokusanagi y lo quemó dentro del tren, para posteriormente verlo gritar como niña hasta morir en llamas. Vino Vin Diesel, le miró, supo que era un Wombat Y, bueno, ya se saben el resto. Vino Kiko con el Driver, lo mandó de frente a otro tren. Vino Ash Crimson, se pintó las uñas, le quemó con su flama de cobre y le pintó las uñas al cadáver. Vino Alba Meira, le disparó la pantalla luminosa de tal forma que le hizo ver el pantallazo azul de la muerte, cosa que es peor que estar muerto. Llegó Light Yagami, y Magai, y lo mató con su Death Note. Llegó el niño loco alemán y lo golpeó con un teclado porque él fue quien lo mató en el Final Fantasy. Llegó Ip Anónima y lo golpeó con el monitor viejo de su ordenador, a nuevo. Llegó Chuck Norris y lo mató con la frase All Your Base Are Velon Toes, pero, no murió exactamente por la risa al oír la frase. Ya sabéis que Chuck Norris hace maravillas. Llegó Billy Mays en avión, le anunció el Oxyclean al niñato para que se lo bebiese, el niñato hizo caso y murió intoxicado. A la mañana siguiente Billy Mays aparecería muerto en su cama, extraño o no. Se mordió él mismo la lengua y murió envenenado. Zapatero le dio una clase de economía. Batista le hizo una Batista bombas y a las vías Y, ¿a que no adivinan que sigue? Murió.